Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Creando Polémicas del Grupo Centro. Soy el doctor Javier Puente, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos aquí en Madrid, y os doy la bienvenida en mi nombre y en mi nombre de los dos compañeros y amigos que forman parte, como dice el doctor Casinello, de este triunvirato del Grupo Centro, el doctor Álvaro Pinto del Hospital de la Paz. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos. Y el doctor Enrique Grande, jefe de servicio del Hospital MD Anderson aquí en Madrid. Hola, Enrique. Muy buenas, Javi, ¿cómo Ahí le andas? tengo. Buenas tardes a los dos y nada, bienvenidos a una nueva sesión de Creando Polémicas que hoy vamos a enfocar en el manejo del cáncer de riñón en primera línea y enfocado fundamentalmente en la estrategia de la doble inmunoterapia con la llegada de la combinación de nivolumab e ipilimumab a este escenario. Y contamos con tres amigos, amigas y personas influyentes dentro del Grupo Centro. La doctora Lucrecia Ruiz, que es oncóloga médica que trabaja para el Grupo Génesis Care aquí en Madrid. Hola, Lucre. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola. Buenas tardes. La doctora Iciar García Carbonero, oncóloga médica en el Hospital de Toledo. Hola, Iciar. Y finalmente el doctor Javier Casinello, jefe de servicio del Hospital de Guadalajara. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Bien, Iciar, Buenas has conectado tardes. tele. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el debate. Ya sabéis que esto tiene como objetivo, bueno, decir lo que cada uno piensa, cómo actúa, de qué manera percibe ciertas polémicas, etcétera, y lo vamos a centrar en el doblete de inmunoterapia. Yo creo que para centrar el tema, y como han pasado varios meses desde la última vez que nos reunimos, y va a ser el primer debate enfocado exclusivamente en cáncer de riñón, yo creo que cada uno de vosotros tres, sobre todo vamos a empezar por los tres, y luego ya Enrique y Álvaro empezamos con las preguntas, pues nos deis una visión global de lo que estáis haciendo en vuestra práctica asistencial en la primera línea. Ya sabemos que con esto de la pandemia ha habido retrasos en las aprobaciones y las regulaciones de precio y reembolso, pero tenemos a Lucre, que trabaja en el sector privado, y a Iciar y a Javier, que están en el ámbito más público. Así que si quieres, Lucre, empezamos por ti. ¿Qué Claro. opciones tienes? ¿Cómo estás tratando? Bueno, depende. Como bien has dicho, estoy en el sector privado y tengo algunos problemas en cuanto a reembolso. Depende de la aseguradora que el paciente tenga. Habitualmente cuando son, según los criterios, cuando son de mal pronóstico, de pobre pronóstico, pronóstico intermedio, y siempre y cuando pueda ser un paciente con buen estado general, pues evidentemente el doblete de inmunoterapia en primera línea es uno de nuestros mejores recursos. En algunos pacientes sí que tenemos la opción de poder ofrecerles un tratamiento en TKIs y demás en pacientes que tengan alguna mutua, pero no es una práctica habitual dentro de todo, porque tengo que referirlos bien a la seguridad social o bien a un ensayo clínico, depende dónde pueda encontrar esa medicación. Javier, ¿cómo estáis haciéndolo en Guadalajara? Bueno, en Guadalajara sí que tenemos facilidad para poder optar a la doble inmunoterapia de nivo-IPI. Ya sabemos que no está financiado, pero en pacientes de intermedio mal pronóstico lo solicitamos y realmente lo conseguimos, sin tampoco muchas dificultades, aportando los New England, las aportaciones respectivas, etcétera, etcétera. Con lo cual nosotros creo que nos ajustamos a las guías terapéuticas en función de los criterios de MODSE, de criterios de IMDC y bueno, pues en ese sentido ya tenemos experiencia con varios pacientes con nivo-IPI en primera línea. También tenemos pacientes en los cuales no ha podido ser por toxicidad o ha habido problemas en ese sentido y hemos echado mano incluso también hemos podido también emplear las combinaciones de inmuno y TKI y también pacientes de monoterapia. O sea que en ese sentido, la verdad, tengo la suerte de poder elegir en función de las situaciones y que la dirección de la farmacia tiene la deferencia de aceptar esas ofertas terapéuticas en función de cada criterio bien justificado y bien motivado. Iciar, Pues no me en digas que eres la Toledo pobre, la hermana pobre, tal. soy la hermana pobre. No, que tengo mucho dinero en Castilla-La No Mancha. es eso, he pedido en 3 ocasiones la combinación nivo-IPI y me han mandado a galeras en las 3 ocasiones. Mira, que me A pesar extraña, de que sé que fíjate. en Guadalajara se lo autorizan a mi querido doctor Casinello, pero no he sido igual de convincente
a pesar de, mira, el último ha sido la semana pasada, bueno, el viernes pasado, y entregué la actualización de los 42 meses de perdón, de IPI-NIVO y me han autorizado NIVO y me han dicho que si dentro de 3 meses les demuestro que el paciente sigue vivo, que entonces que lo vuelva a presentar y me autorizan IPI-NIVO, a pesar de que les he dicho que eso ha demostrado que no va bien, pero bueno. La verdad, si me permitís, por referencias, es cierto que yo tengo una farmacia excepcional, en la cual hay un secreto, y es que está con nosotros en las sesiones clínicas. Me imagino que también os pasará a vosotros. Comparten con nosotros tanto las buenas noticias como las malas noticias de la oncología y están perfectamente motivados para aceptar lo que la ciencia y lo que el avance nos dice. Entonces, no es que yo sea más convincente, Iciar, es que probablemente sea mi farmacia la que es más sensible y que hace las aportaciones y las ponencias a la dirección de una manera más contundente. Entonces, en ese sentido, no yo ni tú, es que también depende mucho de las farmacias y de la relación. Bueno, es que nosotros nos reunimos con el director médico, la jefa de farmacia y la farmacéutica oncológica y solamente están dispuestos a admitir aquello para lo que haya precio reembolso. Entonces, mi forma de ofrecer un tratamiento justo para los pacientes que se lo merecen es mandarlos a ensayo, pero para eso tienen que tener cabeza suficiente como para ir a ensayo. Ya sabes que nuestra comunidad no es la más estupenda para los ensayos clínicos, ¿no? Ofrece problemas, dificultades, pegas, etcétera, ¿no? Pero bueno, para no irnos del tema, quería decir esto, que a lo mejor no soy yo ni tú, sino es la farmacia y la relación que tengamos con la farmacia, que seguro que tú la tienes estupenda, pero que por la razón que sea, en mi caso concreto, en la primera línea de cáncer anal, intermedio mal pronóstico, yo puedo elegir perfectamente NIVO-IPI y, hombre, con dificultades a lo mejor, pero con el informe correspondiente en New England y la actualización última se me concede. Iciar, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver. Oye, te queda esa luz te queda fantástica. Soy un muerto ya. Si ya estoy decrépita, ya ni te cuento. Lo siento, es que me lo hacen a ver así mejor. ¿Pero eso es un aro de luz de los nuevos o eso qué es? Soy yo que va, es un flexo cutre, ¿no? Yo creo que es la sala de interrogatorios de la farmacéutica. Pero el esqueleto detrás, ¿dónde está? Es que ya lo has perdido. No, está aquí. Hostia, ¿verdad? Claro. Oye, factores, o sea, cuando tiene el paciente un factor solo de gen, uno, ¿eso es un paciente de buen pronóstico o ya vale para NIVO-IPI? Esa pregunta a Iciar. A cualquiera de los tres, a ver. Bueno. A ver, yo tengo pacientes que puedo mandar a Madrid y que no puedo mandar a Madrid. Sí, pero en cuanto a eso, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que un factor de mal pronóstico depende de cuál, porque el ECOG pues, puede ser un poquito variable, ¿no? Y la carga tumoral, yo creo que hay que tenerla en cuenta en ese contexto, ¿no? Para apoyarte más en el NIVO-IPI que en un TKI, no sé. Yo creo que eso hay una línea fina cuando solo hay un factor pronóstico, aunque parece que se benefician independientemente, ¿no? Ajá. Yo puedo contar rapidísimamente una experiencia de un paciente que tenía solo un factor pronóstico. Él pidió una segunda opinión a un importantísimo oncólogo privada, es el que está en pantalla, y efectivamente él que tuvo una anemia de 11 gramos de hemoglobina. Y se lo contó al enfermo y el enfermo volvió, oye, que el doctor Grande, conocidísimo oncólogo, me dice que lo mío es NIVO-IPI. Entonces tuve que efectivamente envainar el SUTEN, y le puse NIVO-IPI. Fue el primer caso en el cual efectivamente empecé con él en el hospital. Abrimos camino en Guadalajara. Llevamos, sí señor, los llevamos juntos ahora mismo, él y yo,
muy bien, por cierto, con muy hermanados en los criterios, nos comentamos y nos llamamos, y efectivamente con un solo criterio yo creo que ya está para NIBOIPI, porque para eso están los IMDC y los MODSERS. Pero reconócelo. Tiene un restaurante el hombre y no nos ha invitado en casi 2 años, el cabrón. Nunca. Tranquilo que caerá. No cree. Pues, ¿Tú qué dices? en mi caso, yo la verdad es que con un factor, dado los resultados de ASCO del 2019, realmente se beneficiaban, independientemente del número de factores, se beneficiaban del doblete de IPI-NIVO con respecto a SUTENT. Yo sí se los ofrecería y sobre todo creo que más que buscar en cuanto a factores de riesgo, buscaría más en el perfil del paciente y qué toxicidad podría presentar o no en el doblete que estandarizarlos o randomizarlo por factores. Pero mira, antes Iciar ha dicho una cosa que me parece muy apropiada, pero que no está en los criterios de Hein en ningún sitio, que es el volumen tumoral. A ver, Iciar, ¿un paciente de volumen bajo significa TKI y alto inmuno o al revés? A ver, aquí tienes una doble lectura. Ah, Porque si te basas en los datos que tienes de este monstruo que hemos ido cargando a través de los tiempos, que es la interleuquina a dosis altas, el candidato ideal sería un tío joven con baja carga tumoral, ¿no? Si quieres inducir una respuesta completa duradera. De la misma forma, bueno, la verdad que no me sé bien cuál es la carga tumoral de aquellos que logran la respuesta completa de IPI-NIVO. No sé cuál es la carga tumoral porque no tengo los datos, igual no me lo he estudiado. que yo sepa, no está reportado, que yo sepa. Claro, entonces, no sabemos qué carga tumoral tienen aquellos pacientes en los que se logra una respuesta completa duradera con IPI-NIVO, ¿no? Tenemos los datos de sarcomatoide, que es una tasa de respuestas completas mayor, lo cual es muy interesante, pero en sí la carga tumoral, esto es... a ver, cuando tienes una alta carga tumoral y tienes una necesidad de inducir una buena respuesta, pues la carta te la juegas antes o tienes más prisa por jugarte la carta que si tienes un poquito más de margen, ¿no? Entonces, y luego está todo el debate de muy baja carga, pues que también puedes hacer seguimiento, ¿no? O sea, hay muchas... Imagínate, Iciar, que mañana imagínate que mañana tu farmacéutica te llama y te dice, mira, Iciar, te hemos dicho que no las 3 últimas veces, pero te dejo que puedas pedir alguno de aquí a fin de año. Bueno, aquí hay y te pide que le Sí. digas un paciente tipo. Un paciente tipo. ¿Cuál para ti es impepinable que reciba NIVO-IPI? Un paciente joven. Paciente joven. Con criterio de pronóstico intermedio mal pronóstico. Ok, vale. Lucre, ¿para ti? Yo, solo para puntualizar antes de lo que comentaba Iciar, yo en cuanto a la carga tumoral, realmente para mí tendría mucho más sentido en un paciente que necesita una respuesta más rápida que en un paciente que a lo mejor no tuviera tanta prisa por tener esa respuesta en cuanto a la combinación, sobre todo por el hecho de que el NIVO-IPI sí que ha hecho respuestas más profundas y más prolongadas en el tiempo. Entonces, en eso a lo mejor yo sí que trataría o por lo menos forzaría en ese sentido a un paciente la doble inmunoterapia. En cuanto al prototipo de paciente, sí que buscaría a alguien que fuera menor de, si tú tendría que escoger o priorizar, pues alguien que fuese menor de 65 o 75 años, por lo menos que tuviera buen estado general, que no tuviera ninguna contraindicación para la inmuno y en términos generales, o sea, no tengo... Oye, y Javi, si tienes este paciente pero tu farmacéutica te está restringiendo y el PDL1 es negativo, ¿lo luchamos o no lo luchamos? Y lo luchamos porque es pronóstico, pero no es predictivo, o sea que lo luchamos. Yo quería decir una cosa. Lo luchamos con D de dedo.
Luchamos, lucho. Vale, A vale. veces hay que ducharlos. Con mi apunto y lucharlo también. No, pero Ok. yo quería decir un comentario. Es que, a ver, las cosas avanzan, como decía el otro, ¿no? La ciencia avanza, que es una barbaridad. Ya no hablamos ya de la monoterapia con TKI, ya hablamos incluso de TKI inmuno. Es decir, que ya el enemigo ahora de Nivo-IPI no es Sutent, en mi opinión. Ya es un Pembrolizumab, por ejemplo, y en un futuro Abelluaxi probablemente. Entonces, en el caso que han comentado Lucrecia e Icía, de necesidad de una respuesta rápida, ahí sí que a lo mejor el enemigo de Nivo-IPI probablemente sea un Pembrolizumab, no Ujú. Sutent ahora mismo. Yo es lo que quería Genial. comentar. Y, Oye, y ¿Cómo? si... Sigue, Javi, sigue. no, y respecto a que si, qué pacientes creo yo que deberían ser impepinables para Nivo-IPI, que era tu pregunta, yo la verdad, dada la toxicidad que puede ser alta, impredecible, incluso grave, de la inmuno, yo intento ser siempre lo más estricto posible a las guías terapéuticas. Si el Ajá. enfermo es Nivo-IPI, es decir, si el enfermo es de pobre intermedio pronóstico, en estos momentos yo ofrezco Nivo-IPI como primera opción. Y Bien. insisto, lo que yo tengo que comparar en tablas no es ahora mismo Sunitinib, es probablemente ya la combinación de Nivo-IPI, perdón, de inmuno y un TKI, Pembrolizumab, por ejemplo, y en el futuro Abelluaxi. Y es ahí donde yo me tengo que debatir los sesos, que es lo mejor, que es lo más probable, qué respuestas quiero tener, el seguimiento tan prolongado a favor de Nivo-IPI, en fin, una serie de razones que ahora se pueden dar o Ujú. no. Y yo creo que es lo que hay que distinguir en estos momentos, porque, a ver, lo que ocurra en un paciente, si está en indicación, está claro que eso es, hay que aceptarlo cuando firman el consentimiento informado. Pero saltarte los criterios de Motzer o de IMDC, los criterios, digamos, oficiales, científicos, es donde tú entras en un terreno en el cual lo que pueda pasar, tal vez tú has podido influir de una manera que no se ajusta a lo estrictamente aprobado. Es lo que yo, Estoy de acuerdo en mi contigo, opinión. Javi. Y en este sentido, Cabo Nivo va a seguir en ESMO, va a salir ahora en ESMO, Cabo Nivo, y se va a poner encima de la mesa como una opción más, además, ¿no? Sí. Eh, Vosotros tres que sabéis los datos de Abelluaxi, de Axi-Pembro y de Nivo-IPI, ¿con qué dato pensáis, darme una cifra de mediana de supervivencia, pensáis que pueda ser atractivo Cabo Nivo? Venga. De experiencia de mediana, pues Sí. 50. No, de mediana de supervivencia libre de progresión, porque la global no la va a Ah, tener. bueno, por eso digo, vale. Pues no sé, 15. ¿15 te parece atractivo? Me Hombre, parece 15, positivo. 15 lo equipara a un Pembrolizumab, no lo equipara mucho Ok. más. Pero yo creo... Lo que rumorean es que tienen De datos medianas. Por encima de 15. interesantes en el buen pronóstico, pero luego hay que ver cómo corre el buen pronóstico a la larga, ¿no? Pero Iciar, Claro. eso tiene truco, porque a ver, habrá que ver el porcentaje de pacientes en cada subgrupo. No Para olvidemos, empezar. no olvidemos, hazard ratio. Para supervivencia libre de progresión. ¿Cuánto? Bueno, la hazard ratio Hombre. es la que han comunicado. Esa es la que dicen que es positiva. Entiendo que en principio han alcanzado lo que planificaban. Por eso preguntaba por las medianas, ¿no? Para ver un poco... Claro. Hombre, ya para empatar La hazard ratio, como 18 dicen, y ya te cambias de bando. Pues no sé, 0,6. 0,6. Sería ya muy atractivo para el PCS. Muy atractivo, Javier. Hombre, ¿eh? Sería muy atractivo. Coño, el 0,5. Pero la hazard ratio es de 0,6. Que todo depende de... Pero están negociando conmigo. Depende de cada subgrupo. Además, son datos que están hibernados. Son datos... Oye, pero, Bueno. Lucre, si tú pones un Cabo Nivo, ¿qué leches le pones en segunda línea? Bueno, ya veremos. Al final le tienes que ofrecer al paciente lo que esté mejor en primera línea, creo yo. Al final esto te va a cambiar de que esto sobreviva más. Ya puedes utilizar, es verdad que utilizas TKI inmunoterapia en primera línea, pero
ya le harás un foundation, ya le harás otra cosa para ofrecerle una segunda línea posterior, pero al principio yo creo que le tienes que ofrecer lo mejor que tú puedas. Lo ves, este programa no te inicia, claro, lo ves, es que están pensando por ti para las segundas y terceras líneas. ¿Qué le pones tú? ¿Con qué te sientes tú tranquila usando un TKI más inmuno? Si pudieras usar un TKI más inmuno, Iciar, en primera línea, ¿con qué te sentirías a gusto en segunda? Si puedo usar un TKI inmuno en primera. ¿Con qué te sientes lo más a gusto que te sientes? Y volumen de enfermedad intermedio. Y no sarcomatoide. Y no sarcomatoide. Sarcomatoide. Vale, bien. Hombre, yo creo que si has hecho una combinación de inmunoetiquea en primera, pues depende de etiquea que vayas a emplear. Si partes de Pembroaxi, para mí claramente la siguiente línea sería Cabo. Para mí sí. ¿Y si partes de Cabonivo? O Lenvaeverolimus, que esa es la que le gusta al doctor Grande. Oye, os puedo adelantar, aunque no os voy a decir las cifras, pero que estén atentos en el EIX de noviembre y luego en ASCO GU se presentarán los datos del HOPE del 2.16 de Lenva-EVE en 2 dosis y los datos son bastante atractivos otra vez en Yo sus sé que a resultados. vosotros os gusta mucho esa combinación. Yo, como no he tenido el gusto de probarla, pues no te sé decir lo que pienso. Mira, decía, yo ahora tengo una petición que he hecho para un paciente mío que necesito unas respuestas ya, pero ya. Eso es como el chiste de dar paciencia, pero ya. Pues una opción podría ser... Es que es muy muy joven, con todo. muy joven, le he tratado con todo. Te hablo de 55 años. Y le he dado con todo y el tío está bien entero y necesito respuestas porque está con unos dolores, está con unas masas por todos lados y le he pedido un HOPE, le he pedido un Lenva y a ver qué pasa. A ver si me lo dan. De todas formas, en cáncer renal en general, no deja de, a mí no deja de sorprenderme que muchas veces, bueno, pues empiezas con lo más fuerte y tal y luego, bueno, pues continúas con otro tiquea y tienes una respuesta bastante razonable. O sea, que hay pacientes que te van, vamos, le vas echando como quien siembra y te van respondiendo. Sí, pero después de 10 años ya es difícil. Totalmente. ¿Sabes? Hombre, yo creo que de entrada tienes que buscar la opción que un intervalo libre de progresión que te va a garantizar una mayor tasa de respuestas, un intervalo libre de progresión más duradero y luego pues cuando progrese, pues ya veremos en qué campo nos estamos moviendo. Oye, ¿hace cuántos años que no ponéis un Everolimus monoterapia? Yo tengo uno ahora. Yo también. No sé. Pues mira, te iba a decir una cosa. El otro día, y esto es una pena que no esté Nata conectada, pero tenemos un paciente que entre Natalia y yo hemos visto este verano, que es un médico además y que ha progresado a diferentes líneas. Le hicimos un foundation. Y en el foundation detectamos una alteración en la vía de mTOR y estábamos muy contentos, le pusimos Everolimus y 3 meses más tarde sigue en progresión, a pesar de hacerle un foundation. No, pues yo he tenido... el problema. No, yo he tenido... Fantástico, uno... fantástico. Cada vez menos de esto. Yo he tenido uno que le puse Suten, Axi, Nivo, Cabo y ha durado un montón y le puse Everolimus como... Y yo te bendigo, ¿me entiendes? O sea, ya nos vamos. Oye, pues creo que Álvaro quería decir algo. Con Everolimus. Hostia, brutal. Ese era el bueno. Y ni Álvaro, foundation ni nada. Hay casos y casos. Hay casos para todo. Hombre, yo creo que en primera línea sí que es interesante ver pues en análisis de subgrupos, pues los subgrupos en los que se obtienen mejores resultados, por lo menos sobre el papel, a la hora de elegir. Por ejemplo, yo una alta carga con metas óseas, llámame loca, pero sí que me iría por un Nivo-Cabo antes que por un Nivo-IPI. Un perfil sarcomatoide probablemente me vaya a un Nivo-IPI. O una alta carga con un Furman 4. Alta carga, pero define alta carga. ¿Qué es alta carga en riñón? Si eso no está definido. Eso no está definido, efectivamente. Eso es feeling. Una percepción de ICIAR. A ver, eso es, de la percepción manchega. A ver, haz así. ICIAR es una oncóloga muy intuitiva. Y tiene un feeling especial, y yo lo sé.
Álvaro, soy un creo poco que de querías campo. preguntar La algo, verdad que no está pero no nos definido. dejan. No, hombre, Álvaro, pero vamos a ver. Calla, Iciar. Bueno, Álvaro. una pregunta, es que no quería tampoco interrumpir la discusión que ha ido por otros lados, pero es verdad que ahora que tenemos, al menos por ahora, solo, o por lo que se comenta, IP Nivo accesible, quiere decir que otros dobletes de TKI, más inmuno, etcétera, etcétera, pues están todavía más complicados, ¿no? Cada uno tendrá su situación, pero bueno, está más complicado acceder en primera línea. ¿Hay algún paciente de buen pronóstico al que le pondríais IP Nivo? Buen De pronóstico. buen pronóstico. Los datos Sí. que tenemos, ¿no? Sí. No hay diferencias con SUTEN, hay más tasas de respuestas completas, mejor calidad de vida. Quiero decir, pregunto, aunque a lo mejor es todavía más difícil o no de conseguir. Nosotros, en el test este inicial que hemos hecho, nosotros por ahora no hemos tenido ningún problema a la hora de solicitar IP Nivo. Hay que pedirlo individualmente, se ve en comisión de farmacia, pero han ido pasando todos. Como digo, ¿os plantearíais en algún paciente de buen pronóstico o creéis que, bueno, que ya llegarán otras cosas, pero que ahora mismo no es Yo no tengo claro el un beneficio, buen la pronóstico? verdad, en buen pronóstico. En un buen pronóstico puro, Yo mi problema Pues lo yo te único diría que sería... versus la privada, que probablemente sea más complicado un paciente que necesites conseguir un SUTEN por hacer fármaco oral. Aún así, pues lo que sea lo mejor para el paciente para poder, pues para poder remitirlo, pero no siempre tienes esa accesibilidad. Entonces, también es verdad que no estás haciendo tampoco una mala praxis en cuanto a dejarle IP Nivo o un buen pronóstico si tiene un beneficio, porque ya sé que es mejor el SUTEN, pero tampoco significa que vayan peor los pacientes o que le estés haciendo algo. Yo creo que hay que pues, ver al paciente individualmente y ver todo lo demás, pero yo lo podría poner, por ejemplo, en un ámbito privado y no siempre, que no es lo mismo que la pública el escenario. Sí, ¿por qué te crees que Enrique Grande me envió al paciente? Porque él no pudo poner el SUTEN directamente. Claro, el Envió, oral. buscando qué factor y buscó una hemoglobina de 11, 11,2. Hombre, claro, joder, pues anemia. Lo que no ha dicho ha sido cuántas analíticas tuvo que hacer para sacar la anemia esa. No. Es que donó sangre el día de antes. Con las manos en jarra diciendo, oiga, que los dos grandes, famosos dos grandes. Oye, hay una pregunta que nos hace... Perdón, que quería responder a Álvaro. No, a ver, yo creo que en principio ahí es SUTEN el ganador. Pero es verdad que en Nivo-IPI, en pacientes en los cuales no puedes poner un TKI, pues hipertensos que no puedes estar, problemas orales, o sea, problemas que no puedes, por razón que sea, en la privada, tal, pacientes en los cuales pues un TKI, pues un sangrado activo, cosas que realmente te imposibilitan usar un TKI. Pero si no, yo creo que en estos momentos, hoy día, no creo que ninguna farmacia te apruebe un Nivo-IPI, un buen pronóstico en principio. Total. Oye, tenemos dos preguntas. Pero la son primera. son dos preguntas, mira de dónde vienen las dos. Vienen de fuera, ¿eh? O sea, prepárate. Vienen allende los mares. Y Cía, prepárate porque son de lejos. Javi, todas tuyas. Mira, Rubén nos hace una pregunta acerca de potenciales biomarcadores, ¿vale? Y dice que si más allá de los criterios de Motzer que habéis utilizado en vuestra conversación, ¿creéis que existe algún biomarcador que podáis utilizar en vuestra práctica habitual ahora o en el futuro? Yo creo que estará preguntando sobre TMB, PDL1, si veis que hay algún papel en esto o no. yo creo que un papel claramente hay. Y luego está también la firma del ensayo negativo de Atezo Beba, que te establece la firma génica. Me resulta bastante interesante a la hora de poder tomar o que te pueda ayudar a tomar una decisión, ¿no? Frente a la firma muy proangiogénica y a la firma más inmunogénica, ¿no? Respecto a las probabilidades de respuesta. Como eso no está validado, pues no puedes, más que si tienes esa oportunidad. Y respecto al Tumor Mutation Burden y el PDL1, tampoco, el Tumor Mutation Burden también es un poquito controvertido, pero sí que hay datos que te pueden apoyar en dirección de doble inmuno frente a TKI. Perdóname que te moleste.
esta semana ha salido en Nature Medicine con la misma firma génica que el InMotion de Atezo-Beva, que lo hacen en el estudio del Javelin Renal, el de Abelu Arsi, con unos datos incluso mejores que los de Atezo-Beva, en cómo se separan las curvas, y aparte dan más genes que pudieran estar relacionados. Es muy chulo el artículo, os lo recomiendo de verdad, que esta vez es en serio, Javier, no me mires así. Os lo recomiendo. Es verdad que están en Nature, es de la semana pasada, yo creo, pero no me lo he leído. Sí, de la semana pasada, correcto. Sí, muy, no muy me lo he chulo. leído. Estamos En cuanto al PD1, Javier. No, sí, Lucrecia. No, yo iba a decir que en cuanto al PDL1 y todas las firmas que han sacado realmente en ASCO, lo que se ha presentado tampoco ha evidenciado que haya gran diferencias o que proporcionar algún tipo de ventaja, pero creo que lo que realmente nos va a ayudar es en sí el microambiente tumoral y los marcadores de respuesta inflamatoria. Creo que por ahí se está moviendo en cáncer renal un poco, a ver si pueden predecir un poco de respuesta en cuanto al doblete de inmunoterapia. Yo creo que y en boca de todos los popes del cáncer renal realmente no tenemos un biomarcador definido y claro de uso clínico. El único biomarcador que puedes usar es tu propia experiencia personal, las preferencias del paciente, digamos, los criterios estrictos para, si hay toxicidad, no meter la pata. No veo ahora mismo ninguno validado. El InMotion es una posibilidad, pero nadie todavía lo tiene encima de la mesa en el pupitre. Los criterios, digamos, génicos todavía están ahí. Los de laboratorio, el cociente de neutrófilos, linfocitos, tampoco están ahí. PDL1 es sobre todo pronóstico. Yo creo que la vida es más... el cáncer renal todavía estamos muy en mantillas para poder utilizar de manera práctica un biomarcador. Eso creo yo. Vale, pues la segunda, que es de José Peñaloza, te la doy a ti, Javi, porque has sido el último en hablar. Y además porque has hablado antes del TKI en buen pronóstico, ¿no? Él nos habla un poco de si consideráis que hay todavía una opción para un TKI, en este caso SUTEN, o sobre todo para el seguimiento en pacientes con buen pronóstico en primera línea, es decir, el wait and see, ¿no? Y si podéis ser capaces vosotros de dar algún perfil de paciente al cual optáis por esas tres cosas, es decir, ¿qué paciente le haríais surveillance? ¿A qué paciente le daríais TKI? ¿Y a qué pacientes le daríais Nivo-IPI en la primera línea en buen pronóstico, ¿no? Yo sé que la última de Nivo-IPI versus SUTEN ya lo ha dicho antes Javier. La duda sería qué paciente no le vas a tratar en la primera línea con buen pronóstico. Sí, yo la verdad es que me tomo muy en serio lo que presentó Rini y lo que publicó respecto al surveillance, ¿no? El wait and see. Y realmente de hecho tengo dos pacientes en los cuales los tengo así, pacientes jóvenes, mujeres, con lesiones pulmonares muy pequeñas, casi micronódulos por debajo del centímetro, a los cuales sigo, ya llevo como 6, a ver, sin mentir, llevo por lo menos 9 o 10 semanas, o casi ya llegando a los 3 meses, con el escáner cada 2 meses o más, en los cuales no hay una progresión, hay una negociación entre la paciente y yo respecto a qué hacer, qué no hacer. Doctor, ¿usted qué cree? Y llevamos esperando así, con lo cual yo eso lo practico y creo que estamos ganando tiempo y la enfermedad va muy lenta. Por supuesto que progresa y al final habrá que hacer algo. Y luego, ¿cuál es la otra opción? No, la otra era el TKI versus sí, el no. seguimiento. Y por supuesto, también, ya sea sunitinib, ya sea pazopanib, o tivozinib, también lo estoy empleando en pacientes con claro buen pronóstico, en los cuales, pues bueno, pues me piden por favor que quieren seguir con sus cervezas, con su vida social, que piden no hospital de día, no quieren la vía venosa, y son claramente de buen pronóstico. Eso es claramente que empleo sunitinib, empleo pazopanib, y creo que lo estoy haciendo bien. Yo sigo pensando que mientras no haya un impacto en supervivencia global demostrado en el grupo de buen pronóstico,
hay un grupo de buen pronóstico con baja carga en el que perfectamente se puede beneficiar de un TKI y no estás complicando ni el presupuesto del hospital ni el número de oncólogos de tu plantilla y que no hace falta matar moscas a cañonazos. Luego está otro grupo de buen pronóstico y baja carga, que puedes plantear una metastasectomía y hacer un seguimiento, o puedes debatir si le das algo en situación M0, ¿no? R0. Yo el seguimiento lo practico poco porque el seguimiento lo tiene que entender muy bien el paciente y es un riesgo que tiene que asumir el paciente. Y la verdad que con tratamientos que te impactan la supervivencia global es un poco complicado. Tienes que discutir mucho el beneficio toxicidad a largo plazo frente al seguimiento, no sé. Vamos, yo tengo un gitano que es patriarca que le tengo el seguimiento, pero porque es un número cada vez que leemos un escáner, ¿sabes? Y como tiene un nódulo pulmonar que no se quiere tocar, pues cualquier día me lincha todo el clan, ¿sabes? Pero... Una de las pacientes de seguimiento ya claudicó por angustia, efectivamente. Y a los 3 meses más o menos me dijo, por favor, doctor, tráteme, porque no puedo estar así, me da muchísimo miedo, usted me ha dicho que me puede dar metástasis cerebrales, esto me da un miedo horroroso, cada vez que me duele la cabeza... No, si lo cuentas, no, es así, claro que puede ser también, ¿no? Con lesiones pulmonares, entonces, cada vez que le duele la cabeza a la pobre mujer, y dice, ya está aquí, ya no puede ser... Bueno. Pero Javier, ¿cómo se lo explicaste? ¿Le puedo tratar o no tratar, pero va a tener metástasis cerebrales? No, le puedo tratar y esto puede crecer o le puede dar en otro lado, claro que sí, es que eso nadie lo sabe. Y luego lo que no sé si Rini cuando escribió ese artículo lo hizo en la era, es un comentario que lanzo, en la era pre-inmunoterapia, yo creo, ¿no? Sí. Y ahora a lo mejor probablemente no escribiría ese artículo de una manera tan clara o tan bonita como lo hizo, ¿no? Oye, y yo os quería preguntar... bueno, Kike, adelante, Kike. Personalmente estoy de acuerdo con Javier y con Isier, pero la verdad es que también es un poco incómodo para el paciente hasta qué punto llega la angustia tanto del paciente, pero también del oncólogo, de si están con los nódulos pulmonares, si crecen, o sea, teniendo también otras terapias como una SBRT o algo en un nódulo pulmonar único, en alguna cosa, no único, pero una metástasis puntual que se puede tratar, pues a lo mejor sí estoy de acuerdo en no poner nada, pero siempre te queda un poco la impotencia. Si hoy podemos controlar los efectos secundarios de una mejor manera que antes o detectarlos antes de tiempo, pues si realmente merece o no la pena tratar. Vamos un poquito a volver al tema de la combinación de dos inmunos, ¿de acuerdo? Nivo y Ipi. Entonces, un dato que siempre se le ha criticado al estudio CheckMate 214 es que la mediana de supervivencia libre de progresión como tal frente a Sutent, aunque fuese en el grupo intermedio y grupo pobre, no alcanzaba esa diferencia no clínicamente, lo que es la mediana, y la hazard ratio al principio no era significativa, pero hemos visto que con mayor seguimiento sí que se hace significativa y luego, bueno, si recordamos la curva, ¿no? Es que tiene un aplanamiento en torno al 30 y tantos % de los pacientes que, bueno, con una mediana de seguimiento de 49 meses, esa curva está plana, ¿no? Mi pregunta es para Javier. Sé que te gustan estas palabras en inglés, y esta es nueva, fíjate. Se llama Piecewise Hazard Ratio. Que piecewise, que no es piecewise, es piecewise, significa por partes, hazard ratio por partes, que es en la primera parte de la hazard ratio, pues no tienes ahí ningún beneficio, en la parte intermedia empiezas a verlo y en la parte final tienes un beneficio muy grande, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de la piecewise hazard ratio? ¿Crees que es algo que nos tenemos que acostumbrar a ello? No, es un neologismo que habrá que meter ya en el lenguaje. Era pace-wise, ¿no? Piecewise. Case, ¿no? Porque ya sabemos inglés, ojo, ojo con el Pace-wise. Piece-wise.
Te Vale. lo juro, es que, no, a ver, Iciar, es que lo tengo delante, no por otra cosa. Vale. En definitiva quiere decir que son segmentos de curva en los cuales tú analizas la APFS y se ve que es diferente. Eso es. Eso es. La gran ventaja del Segment 214 es su largo seguimiento. Nos permite saber cosas que antes no sabíamos. Y efectivamente la PFS antes no era significativa y ahora puede que lo sea en relación con Sutten en la curva, en la cola, por decirlo así, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, una gran ventaja de este estudio es eso, el larguísimo seguimiento que tiene, 42 meses, que permite ya sacar conclusiones muy, muy válidas. Y efectivamente, ese plató que tú aludías, me parece que es un dato clave de esta combinación. Y me parece que, a ver, que si de verdad queremos, cuando tenemos un paciente de pobre o intermedio pronóstico, ofertarle un largo y un prolongado duración de respuestas, una larga supervivencia, claramente es imbatible en Nivo-IPI en ese sentido, porque su largo seguimiento, su plató y luego la cola final, claramente estos enfermos no bajan y parece que incluso podemos tener pacientes de larguísimo beneficio clínico, incluso curados, así dichos de esa palabra con muchísima humildad, ¿no? Pero hay una cosa con Bueno. respecto a esto, Javi, Sí. porque a mí me empieza a preocupar bastante porque lo veo cuando te vienen de otros sitios o tal, sobre cómo se interpreta el TAC durante la inmunoterapia. Porque yo creo que eso es un tema del que se habla poco. Se habló al principio con esas pseudoprogresiones que luego vimos que no existen, tanto en cáncer de riñón, ¿no? Incluso en cáncer de vejiga menos todavía. Pero bueno, que es algo que a mí me gustaría ver qué es lo que opináis, sobre todo porque con frecuencia esos TACs que describe el radiólogo aumento de la enfermedad tumoral, muchas veces los estamos viendo de una forma diferente con la inmuno, porque pensamos que está en ese segmento de gente que sí que va a responder porque yo estoy viendo que el señor está mejor. Entonces, me gustaría saber cómo lo estáis haciendo en vuestra práctica, sobre todo porque hay gente que nos está viendo que tiene a lo mejor menos experiencia o que no lo ha manejado o que directamente no conoce un poco el tema y ver un poquito vuestra postura sobre este tema. Yo lo que creo, una cosa que hemos aprendido también de la inmuno es que el impacto mayor es en supervivencia global, es decir, que hay que mantener un poquito la calma. Luego, generalmente en la mayor parte de los ensayos de inmuno no es tanta la diferencia en términos de supervivencia y de progresión, precisamente pues porque la interpretación a lo mejor de la respuesta desde el punto de vista radiológica puede ser variada o depende un poquito y sin embargo sí impacta el tratamiento en la supervivencia global, con lo cual yo creo que ahí hemos aprendido a mantener un poco la calma. Yo también pienso que el cáncer renal es distinto que el cáncer de vejiga. El cáncer de vejiga es un tumor en el que tienes que tomar decisiones de forma más rápida, mientras que con el cáncer renal, por lo general, tienes progresiones lentas en las que te da tiempo a darle el beneficio de la duda sin poner en riesgo la siguiente opción de tratamiento. Sí, yo la verdad es que efectivamente pues, coincido con Iciar. El cáncer renal te permite pensar, te permite analizar las cosas y además hay que huir de las decisiones rápidas con solo un dato. Que el escáner está un poquito peor, eso no quiere decir nada. Javier ha aludido al término que se puso de moda, pero que yo creo que ahora mismo ya está más de moda, que es la pseudoprogresión. Es decir, son muy pocas realmente. Cuando el escáner está progresado, pero eso no quiere decir que tengas que cambiar el tratamiento o que ya te obligue a otra línea. Creo que la supervivencia global es un dato clave con la inmuno, es la única oportunidad hasta ahora que tienen los pacientes para vivir más. Y creo que no se nos puede olvidar ese objetivo, a pesar de que el escáner esté un poquito peor. Y si no me equivoco, además, en los puestos de IRECIST exigía una confirmación de esta progresión, ¿no? Es decir, que un dato solo yo creo que es absolutamente insuficiente para tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo con ambos y además también yo creo que no se puede basar solo en el RECIST como tal, sino que realmente es comunicarse con el radiólogo para usar los criterios del RECIST immunorelated en cuanto a ver si realmente está en progresión o la tasa de respuesta que pueda tener el tumor.
Perdón, Álvaro, que te interrumpí. No, nada, no te preocupes, Lucrecia. Tenemos más preguntas, además de nuestros compañeros de Latinoamérica, lo cual siempre, bueno, pues es un placer y un orgullo que estén escuchando. Lucrecia, ¿cómo ha sido la última? La pregunta para ti. La pregunta es, si fuera de ensayo clínico, lo hemos tocado un poco al principio, ¿no? O vamos, o hace un ratito. Fuera de ensayo clínico plantearíamos estudio pues, con paneles de NGS, ¿cuándo? ¿En segunda línea o antes al principio? O a lo mejor en pacientes pues, con histología papilar tipo 2, que se sugiere, o con otra característica. Yo no sé, además, si tú, Lucrecia, pues a lo mejor dentro del entorno privado hay más, bueno, es más relativamente fácil que los pacientes puedan estas técnicas. ¿Y cuál es tu...? Sí, la verdad es que pues nosotros tratamos de pedírselo, perdón, ¿me escucháis? Que está. Sí. La verdad es que me parece a mí una herramienta muy válida. Yo creo que depende del paciente, si es un paciente joven o es un paciente que habitualmente, si tienes muestra suficiente para hacerlo, pues qué más que hacerle un NGS lo antes posible. Si no, yo creo que debería hacerse seguramente a la progresión, porque es lo que nos va a marcar un poco más qué está pasando, porque al final acostumbrarnos de que el tumor no es una fotografía, sino que es un vídeo que va cambiando, evolucionando a lo largo del tiempo, yo creo que esto es importante. Pero me parece que en el futuro va a ser una obligación para todos los oncólogos pues, pedir un EGS en estos pacientes. Vamos, yo comparto las palabras de Lucrecia al 100%. Creo que es obligado ya acceder a una medicina de precisión. El cáncer renal también tiene sus recovecos moleculares que todavía desconocemos y que están ahí. Pero es verdad que hoy día, hombre, las opciones terapéuticas son tan potentes y tan válidas que en mi práctica particular el ensayo lo tengo ya a una progresión y no me lo planteo de inicio. Sobre todo además en un medio en el mío, que es el mismo que el de ICIAR, y claramente es una comunidad muy complicada porque cree que investigar es traer fármacos más caros, etcétera, etcétera, y tenemos un problema conceptual grave que es que ha sido muy difícil modificar a cabo del tiempo. Pero bueno, estamos en ello. De todas formas, también decir que las indicaciones están basadas en factores pronósticos clínicos puros y duros, donde se ha demostrado el beneficio es basándote en factores clínicos puros y duros, y que si bien está claro que la medicina de precisión tiene que imponerse, tendrá que demostrar con datos que efectivamente llevar una mutación implica que esa va a ser la mutación guía que va a llevar a ese tumor o a ese paciente al hoyo, como no sé, antes habéis comentado tú que tenías un paciente que tenía una mutación en la vía mTOR, le pusiste Verolimus y como agua del Carmen, en fin, yo creo que nos queda, o sea, una cosa es que seas el driver mutation o no lo seas, ¿no? O sea que, no, bueno. El tumor ideal es el pulmón, ahí sí que claramente la NGS es casi obligada. En el renal, yo creo que todavía no está, digamos, como tú dices, hay que demostrar que los datos que hoy obtenemos pues realmente cambian el pronóstico y la evolución de los pacientes. Pero no cabe duda que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Sí, pero hoy por hoy, donde te basas en las indicaciones o los ensayos que han demostrado, no tienes un peso donde apoyarte. Bueno, no me he leído el Nature Medicine de la semana pasada, doctor, así que no... Bueno, además tenemos no puedo matizar todo lo que me gustaría. El día 7 de octubre hay una convocatoria de Castilla-La Mancha de medicina de precisión a la que espero que asistas, por favor. Ahí vamos todos de cabeza. Hago publicidad. ¿Cuándo? Comparte el link. Oye, yo os quería hacer otro comentario que a lo mejor queda un poquito difuminado, ¿no? Entre congresos, publicaciones y tal, pero ¿os habéis dado cuenta que la única combinación con un paper positivo para calidad de vida y beneficio de calidad de vida frente a SUTEN es Nivo-IPI, es el CheckMate 214, cosa que, bueno, si queremos el dato de Pembroaxi o queremos el dato de Abeluaxi, nos tenemos que ir a reportes mucho menores y no es estadísticamente significativo. ¿Os llama la atención o eso para vosotros no es nada? ¿Cómo lo veis? Un dato objetivo, publicado.
No, a ver, yo creo que sí, es un dato a favor de Nivo-IPI, claramente. Por una razón, porque la toxicidad de Nivo-IPI puede o no puede aparecer. En cambio, con la toxicidad con TKI aparece 100%. Esto seguro que influye en los datos de calidad de vida. Y que, sin lugar a dudas, el dato es positivo, es consistente y las curvas claramente se separan en cuanto a vamos, que la calidad de vida es mucho más favorable con Nivo-IPI que con Sumetriptan. Y yo creo que es fundamentalmente por este motivo, ¿no? Porque la toxicidad con TKI es claramente obligada, es que es inherente al fármaco. En cambio, la toxicidad que ocurre con Nivo-IPI puede o no puede ocurrir. Si ocurre, puede ser catastrófica, pero a veces no lo es, ¿eh? Y a veces ni siquiera ocurre. Y eso seguro que está detrás de esas curvas que tanto se separan. Bueno, los datos de calidad de vida me parecen importantes, pero me parecen básicamente un añadido una vez que sabes manejar un fármaco. Es decir, yo ya sabéis que cuando era la guerra Sutenpazo era Prosuten y me llamaban la doctora horror. Pues bueno, yo creo que uno convive con la toxicidad de los fármacos que le toca utilizar, que es cierto que con un perfil de tolerancia mejor, evidentemente, pues te vas a acabar inclinando por un tratamiento que te demuestra una calidad de vida mejor, pero a mí la verdad que los TKIs no me suponen un problema, porque no lo veo un problema en mis pacientes en cuanto al manejo. Entonces, pues bueno, sí, yo creo que es un dato más a asociar a la hora de tomar una decisión respecto a un paciente en concreto. Pero no me parece lo mandatorio. Lo que me parece más interesante es pues la tasa de respuestas completas, la duración de las respuestas, el hecho de que los pacientes que tengan una respuesta parcial, una respuesta completa, la duración de esa respuesta es llamativamente mejor, una respuesta que no hemos visto en otro contexto solo con TKI, ¿no? A mí eso me parece que tiene mucho más peso, porque, como decía mi abuela, cuando estaba bien jodida y a punto de morirse, pues como en casa en ninguna parte. Entonces, pues bueno, si lo que estamos hablando es de seguir respirando en este planeta, pues se aguanta. Oye, Lucre, bueno, los tres en general. Os hace una pregunta Víctor Albarrán, acerca de vuestra opinión sobre estos dobletes de inmuno en histología no de célula clara, sobre todo en papilares. Pero bueno, podemos hablar de las demás, es decir, dejando un margen el sarcomatoide, que todos tenemos claro que es un subgrupo de gran interés. ¿Cómo lo veis en los papilares tipo 1, tipo 2, cromófobos, etcétera? A mí el tipo 1 me llama más el cabo. El tipo 2, el Nivo-IPI. el cromófobo, cualquier tiquia, no sé. Venga. Me da igual. Ok. Yo un poco también Y Lucre, vosotros hacéis Y en la luego privada, está el de podéis la tener fumarata, no sé experiencia, cuántas. ¿Esta cosa que salió en la ESMA y en la ESCO el año pasado? No me acuerdo. No me acuerdo del nombre del fármaco. Lucre, ¿habéis tenido alguna experiencia vosotros en la privada con histologías no de célula clara tratadas con el doblete? Mira, yo personalmente no he tenido ninguno. Sí que algún paciente con el doctor Grande, en algún momento sí que algún paciente con papilar y demás que estuvo con inmunoterapia y que estuvo bien, pero que en general yo personalmente no tengo una experiencia en esto. Tenemos los datos, pero también no hay datos suficientes ni consistentes para apoyarlo o indicarlo en alguno de ellos. Javi, ¿tú cómo lo ves? Tampoco en Guadalajara tenemos mucha experiencia, la verdad, con inmunoterapia en pacientes no células claras. Ninguno ha recibido Nivo-IPI, los hemos tratado todos con sunitinib, con cabozantinib, y no puedo decir nada. Yo creo que tal vez, salvo los sarcomatoides, en los cuales es obvio y claro que es de elección por los datos que tenemos en células claras con expresión sarcomatoide, creo que, bueno, en estos momentos está superado por otros fármacos, por otras agentes. Y luego, como no hay muchos estudios, porque no hay mucha frecuencia y no hay datos claros, pues las guías te ofrecen todas las opciones. Pero yo creo que, como decía Iciar, en principio, si tienes un papilar tipo 1, ahí el cabo probablemente sea el mejor, y Nivo-IPI no creo que sea su nicho
de importante. Y el Bellini, platino Ateza. No, hemos tenido un Ahí me gusta, y sí, ahí le has dado. un Bellini, etcétera. Sí, sí. Pero Oye, como estamos... eso es ciencia anecdótica. Como estamos acabando, yo creo que la gente que además que tiene Nivo IP en mente, seguro que le interesa, porque el grupo centro muchas veces en las reuniones que íbamos a tener en Escorial y en la de John, que es desgraciadamente Qué pena, difícil por que se Dios. pueda hacer, teníamos una factoría de ideas, que la gente no lo sabe, pero es una factoría de ideas para generar estudios, que pueden ser desde estudios prospectivos hasta retrospectivos, ¿no? Y yo os pongo encima de la mesa, ¿qué podemos hacer con Nivo IP desde el punto de vista del grupo centro para recoger información? Por ejemplo, yo os lanzo, sería interesante ver qué es lo que ha pasado con estos clientes que estamos diciendo que responden, ¿no? Que responden muy bien a Nivo IP. Quizás sería interesante ver qué peculiaridades tiene, qué características tienen sus tumores. No sé, ¿qué podemos intentar desarrollar con Nivo IP desde el grupo centro? ¿Se os ocurre alguna cosa? Luke, Ciar, bueno, Quique, Álvaro... A mí no me dejan usarlo, así que... Bueno, pero probablemente a lo mejor no nos dejan usarlo porque no tienes a lo mejor más información de cerca que poder ayudar, ¿no? También en este sentido eso ayuda, ¿no? El Real World Data cada vez nos piden más, ¿no? Pues sin duda. Pero para eso tengo que aportarla. En mi caso, yo sí lo he usado en 4 o 5 pacientes, los cuales estoy muy contento con lo que he obtenido. Muchos siguen vivos después de mucho tiempo, otros lamentablemente había una toxicidad grave, ¿eh? O sea, ha habido de todo. Yo creo que en estos momentos no cabe duda que el Grupo Centro, como otros grupos, tendría que presionar dentro de sus posibilidades para intentar que esto se financie y que se apruebe, pues sería la única manera de tener datos. Mientras tanto, los pocos enfermos que hemos tratado, los que estamos en el Grupo Centro, pues podemos aportar una base ¿Tú lo que de ves datos. sería más recoger todos los pacientes tratados con Nivo IP? Yo creo que sí, porque sería eso, como tú dices, la vida real, ¿no? No solo los ensayos, que no lo sabemos, la vida real nuestra en nuestro país, que puede ser muy interesante saber si se acerca el ensayo, no se acerca, qué datos tenemos diferentes, en qué toxicidad a lo mejor ahí es más peligrosa, los decesos, los largos supervivientes, no sé. Creo que por supuesto que sí, es una combinación que ya está madura desde el punto de vista, digamos, de la literatura científica, no está financiada, pero la gente lo está usando y es una pena no tener más datos para que a otros les sirva. Se podía hacer la firma génica en los grupos extremos, ¿no? En respuestas parciales, respuestas completas duraderas, puesto que es el grupo que parece que más se beneficia frente a las progresiones rápidas, ver si hay alguna diferencia en firma génica, o sea, algún patrón pero no creo que tengamos suficiente volumen. Y luego hay un subgrupo... Dinerito. Tú me has preguntado. Hay un subgrupo interesantísimo que son los enfermos que tienes que suspender el tratamiento por toxicidad y que según las curvas continúan perfectamente... Es ver la hazard ratio ese que dice Enrique. Está por encima incluso de la hazard ratio de los tratados. Eso quiere decir que habrá una inmunoactivación enorme de esos enfermos que se podría a lo mejor también investigar, ¿no? Que es el mejor subgrupo de todos, que suspende el tratamiento, incluso que viven más tiempo que los que con los que sigues. Yo creo que tendríamos que insistir en biomarcadores, que realmente, y sobre todo, porque es lo que nos falta para saber quiénes son los que realmente se van a beneficiar o con quiénes tenemos que empezar otro tipo de terapias antes de pensar en la inmuno. Pero es recolectar datos y estoy de acuerdo tanto con lo que dice Ciar y Javier. Bueno, chicos, quedan 2 minutos. Hay una pregunta por ahí del doctor Peñaloza sobre el reciente artículo del Nature Medicine. Pero va dedicada al doctor Grande, o sea que vosotros... No. La pregunta pone Rocío García. O sea, Rocío es mi hermana. Qué bien. Se lo traslado. Si pudiésemos, un sí o un no, Iciar, un sí o un no. Si pudiésemos tener la posibilidad de saber genes de resistencia a IPI y tú tienes un paciente con genes de resistencia a IPI activados, ¿qué le das? ¿Nivo IPI o Nivo? O Nivocabo, ¿no? Nivocabo.
o Nivocabo. ¿Qué le darías? Estamos hablando de la fábrica Disney. Sí, Pues entonces, si tiene resistencia a IPI, pues a lo mejor le doy un Nivocabo. así me gusta, con solidez científica. Muy bien. A ver. Muchísimas gracias, Lucre, Iciar, Javier, Álvaro, Javi Puente. Ha sido un placer, como siempre, y nos vemos la semana que viene, ¿no? ¿Qué día, Javier? La semana que viene. El martes, ¿no? El martes de la semana que 22. viene. Recordad que esto es súper, Martes muy 22. interesante. Recordar Sí. que el martes 22 vamos a hacer la primera sesión dedicada al no músculo invasivo de vejiga y Ah, contaremos con un urólogo. ¿Cuándo? Y nos meteremos El con él. Martes Y 22. nos meteremos con él. Y además es un urólogo que tiene las espaldas anchas. O sea que lo va Ya a soportar sabes, todo. ya sabes el dicho casi en ello. Ancho de espaldas. ¿qué? Oye, que a todos los que Ancho- nos habéis visto, más de 50 Ancho al personas, cuello. encantado. Nos vemos en la Adiós. próxima. Bueno, muchas Hasta la gracias. próxima. Adiós. Chao. Adiós. Triunvirato, adiós. Adiós. Gracias. Un abrazo. Para esto. Chao.